A continuación le damos la palabra al profesor Frank Molano del Congreso de los Pueblos. Muy buenos días a todas y a todos los asistentes. En nombre de quienes decidimos convocarnos en las regiones, en los movimientos sociales y políticos nacionales, en los esfuerzos particulares, en una propuesta organizativa inacabada, aún indefinida, pero ampliamente convocante, que se llama Congreso de los Pueblos, y de donde estamos pensándonos colectivamente el país que queremos, y para eso hemos construido un escenario al que invitamos también a todos y a todas las aquí presentes, que es el Congreso Educativo de los Pueblos. Desde el Congreso Educativo de los Pueblos queremos plantear hoy 4 asuntos que para nosotros son fundamentales en un debate nacional, democrático, participativo, para pensarnos la educación que se quiere para un nuevo país. El primer asunto es que es necesario politizar la discusión sobre calidad y excelencia. No son conceptos neutrales, no son conceptos ahistóricos, son categorías construidas por seres humanos respondiendo a intereses y obviamente fundamentados en filosofías de la calidad, muchos de ellos. Son conceptos traídos del mundo de la empresa capitalista y recontextualizados por los filósofos de la educación en los contextos educativos. Y en ese sentido hay que politizar la discusión, porque pensarse el país en clave de una universidad de excelencia o de calidad tiene que estar relacionado con el país que queremos y el lugar que le damos a la universidad que se necesita. Esa es la deuda histórica de la élite colombiana, que jamás ni la élite ni sus ministros de educación se pensaron una universidad para un país. No lo han podido hacer. Están colonizados mentalmente y han asumido que el lugar del país es el lugar de una neocolonia y que el saber lo producen las potencias económicas y simplemente transfieren criterios, estándares y formas de pensar. En ese sentido, ese es el primer asunto que hay que discutir. Politicemos este debate con criterios, con planteamientos y con propuestas de país. El segundo argumento, el segundo planteamiento que desde el Congreso de los Pueblos queremos hacer es que, como es un asunto político, el problema de la calidad y de la excelencia, existe claramente una división internacional, no solamente del trabajo, sino también de la producción de conocimiento. Y por tanto, en esa división internacional del pensamiento, en el mundo capitalista neoliberal, hay un amplio espectro de concepciones de calidad. No es la misma la concepción de calidad de una potencia imperial a la de una república bananera, no es la misma. Y simplemente con esto quiero asumir que en esa gran margen de ese espectro de nociones de calidad hay 2 polos en los cuales las naciones hoy tienden a ubicarse. Las naciones en el marco, las naciones que no han roto con los esquemas neoliberales. En un polo tenemos la concepción de calidad construida desde los estándares de una potencia capitalista. Y qué mejor decir que uno de los rankings mundiales que definen calidad lo plantea la Universidad de Shanghái, el Instituto de Educación Superior de esa universidad, que es la que tienen en cuenta las universidades europeas y norteamericanas. ¿Y cuáles son los estándares que tienen ellos para definir qué es calidad en una concepción imperialista? El primer estándar es este: número total de graduados de una institución en posesión de un premio Nobel o de la medalla Fields, es decir, la medalla otorgada a los descubrimientos matemáticos. Segunda categoría para mirar si es de calidad en la concepción de una potencia imperial.
número total de académicos de una institución en posesión de un premio Nobel o de la medalla Fields. El que esos sean los dos, y no voy a leer los otros porque el tiempo no alcanza, el que esa sea la decisión de estándares de calidad de las potencias imperiales, define que ellos aspiran a concentrar y a monopolizar el conocimiento al servicio de los grandes megamonopolios. Por eso les interesa tener los premios Nobel en sus universidades. Ese es un polo del espectro de la calidad. ¿Y cuál es el otro polo? El polo de una república bananera o de una república maquilera, que es a lo que apuntan estas versiones mal llamadas de libre comercio. ¿Cuál es ese polo de la calidad de una república maquilera como la nuestra? La idea de que la calidad depende esencialmente de tres asuntos. En primer lugar, que la calidad está asociada a la eficiencia en la administración de los pocos recursos educativos. Eso es calidad en las concepciones de los teóricos y de los tecnócratas que diseñan política pública. En segundo lugar, la idea de que calidad está asociada a un mayor número de cobertura educativa que queda rankeada según los resultados obtenidos en las pruebas estandarizadas. Y en tercer lugar, de esa concepción de una república bananera, es la idea de que lo fundamental, y como lo decía David Flores, no es generar conocimiento. De hecho, nos repiten todos los días que el conocimiento ya no sirve, porque el conocimiento es cambiante y desechable. Lo que necesitamos es habilidades de aprendizaje, por tanto, competencias. ¿Para qué? Para formar lo que ellos llaman capital humano, es decir, habilidades exclusivamente dedicadas para responder al mundo laboral, no al mundo del pensamiento, de la reflexión filosófica, artística y cultural. Eso tiene sin cuidado a los tecnócratas neoliberales sobre calidad en una república bananera. Tercer planteamiento: ¿en dónde está Colombia? Colombia en ese espectro, en esa tensión entre los indicadores de una potencia imperial y los indicadores de una república bananera. ¿En dónde está? ¿A dónde tiende más la política educativa de los últimos años y particularmente la de Santos? Tiende más a reproducir y a mantener nuestro lugar como país bananero, hoy maquilero. Por eso, ¿qué ha ocurrido en Colombia? Por eso el pregrado se ha convertido en algo insustancial. Por eso han sacado la investigación del pregrado. Por eso se inventaron el adefesio de que es posible pensarse la técnica en 4 semestres, la tecnología en 6 semestres, y de un sabor profesional, como lo decía David también, de que un médico, y están acabando por ejemplo en medicina, la medicina general, porque una EPS necesita es alguien que maneje un computador, revise unos síntomas y sepa ubicar del depósito que tiene la EPS en medicinas cuál darle al paciente en 15 minutos. Eso es un médico general, y esa es una demanda del mercado, y a eso le apuesta esta política educativa. Por eso insisten en que el asunto de la técnica y la tecnología es lo que ellos llaman empleados de servicios varios. No hay una significación del saber técnico y tecnológico, hay una renuncia a que nosotros seamos una sociedad que hace del pensamiento una herramienta de la autodeterminación y de la soberanía. Pero ¿qué más han hecho? Como consideran que el asunto es un insumo básico económico, una economía minimalista para hacer funcionar las universidades públicas, por eso se dan el lujo de tener trabajo esclavo docente llamado los profesores ocasionales, mal pagos, y por eso han convertido a las universidades en un 80% de docentes de cátedra y ocasionales que no pueden garantizar la generación de conocimiento de punta y de pensarse el país. Esas nociones de calidad, hoy demostradas por otros teóricos, no es cierto y hay estudios juiciosos y serios que la calidad pueda estar relacionada con los resultados de pruebas estandarizadas. Eso no es cierto. Pero ese dogmatismo de la tecnocracia del Ministerio de Educación está intacta. Y si no son permeables los tecnócratas a los planteamientos de los pueblos
obviamente aquí no vamos a tener discusión. Y último planteamiento. Desde el Congreso de los Pueblos consideramos que el asunto es pensarnos el nuevo país. Como dice la consigna que repiten los estudiantes y las comunidades y los trabajadores en sus marchas, no queremos ser una colonia norteamericana, queremos una Colombia libre y soberana. Y por esa razón, el proyecto de educación para un nuevo país tiene que resignificar, para que hablemos de calidad, varios asuntos. Primero, hay que resituar esa relación no construida entre sociedad y educación, porque hay esa deuda histórica que nos planteaba inicialmente, de que no se han querido pensar el país en clave de nación. En segundo lugar, hay que descolonizar las categorías del mercado que gobiernan la educación. En tercer lugar, hay que pensarnos en la necesidad de formar muy fuertemente a los profesionales de base, como gente que es capaz de pensarse el país, que tiene la posibilidad de innovar, que tiene la posibilidad de investigar en el pregrado, que es la base de la formación de una comunidad científica nacional, que se piense en los problemas fundamentales, que tenga el pensamiento crítico y que tenga la capacidad de estar también conectado a las dinámicas globales, a las dinámicas del mundo. No puede ser una concepción educativa autocrática y aislada, y precisamente debe ser crítica. Y eso requiere redefinir la relación que el pueblo colombiano le debe dar al Estado y a los funcionarios como garante del derecho a la educación y como garante de un principio fundamental, que es la autonomía. Pero la autonomía entendida como la posibilidad que la comunidad universitaria tenga de cambiar la actual relación de poder, que no es democrática. Mientras los consejos superiores y el gobierno universitario esté secuestrado por los actuales consejos superiores, no habrá democracia, porque no es la voz ni de la comunidad, ni es la voz de los docentes, ni mucho menos de los estudiantes. Y eso hay que transformarlo, porque es la única condición de politizar el debate de la calidad, y que desde la autonomía de las comunidades universitarias, científicas y académicas construyamos la concepción que requiere este país. En ese sentido, desde el Congreso de los Pueblos, hacemos la invitación. Nosotros, como colectividad, hemos tomado la decisión de apoyar a la MANE en su lucha por transformar la educación superior al servicio de las necesidades de la nación y del pueblo. Y los llamamos a ustedes a participar con nosotros en la cuestión del mandato educativo. Ese mandato educativo va a servir a la MANE y al país para entender que no podemos pensar la educación sin pensar un país, sin pensar el tipo de sociedad que queremos. Esa es la invitación. Muchas gracias. Bueno, le damos las gracias al compañero y al profesor Frank Molano del Congreso de los Pueblos. A continuación sigue el compañero Carlos Miñana por parte de académicos. Hola, buenos días a todas y a todos. Lo que les voy a presentar es un pequeño avance y algunas propuestas respecto a un artículo que publicó una revista académica este año que se llama Pensamiento Jurídico. La pueden encontrar el artículo y la revista en la web, y es sobre la calidad y la acreditación en la propuesta de reforma. El primer punto que quiero plantear es una discusión muy breve en torno al título del foro de hoy, que es sobre excelencia académica. Yo creo que no voy a referirme ni a la excelencia ni a la académica, porque considero que la excelencia no es sino simplemente una calidad superior, y por lo tanto voy a hablar de calidad. Y tampoco voy a referirme a lo académico, porque pienso que lo que deberíamos plantear es no la excelencia académica, sino la calidad educativa. ¿Por qué? Porque la calidad no sería solamente sobre lo académico, porque la educación superior no solamente se relaciona con comunidades académicas, sino también profesionales, con técnicos, con tecnólogos, etc. Y porque en segundo lugar la calidad académica me parece mucho más restrictivo que la calidad educativa.
puesto que en lo educativo se incluiría también temas como bienestar, etcétera, etcétera, que son fundamentales realmente para que haya una calidad académica. Yo entiendo que el concepto de calidad es un concepto muy polémico y lo he criticado en varios de mis artículos, pero de todas formas, mientras no nos inventemos un término nuevo, vamos a partir de ese y vamos a tratar de darle un contenido, porque realmente tal como venía el concepto de calidad en la reforma, en el documento de la reforma del gobierno, realmente era mucho más problemático. Entonces la intervención mía va a tener tres partes, una tratando de darle contenido al qué es la calidad educativa, en segundo lugar, quiénes y cómo deben garantizarse las condiciones para que haya calidad en la educación, y en tercer lugar, quiénes y cómo deben velar y controlar la calidad de la educación. Respecto al primer punto, que es la calidad educativa, yo pienso que estamos tal vez patinando bastante, y mi punto de vista es que tenemos un referente excelente. Para mí calidad es muy sencillo, es simplemente cumplir con lo que la Constitución y la Ley General de Educación, Ley 115, la misión y los objetivos que le dan a la educación en este país. Yo personalmente suscribiría a ojos cerrados los 13 objetivos que la Ley 115 da a la educación en este país, y no habla de educación básica, habla de cuál es la misión de la educación en este país. Son 13 objetivos absolutamente claros y sobre los cuales yo pondría ahora mismo la mano en el fuego sin ningún problema y los suscribiría a todos. No los voy a leer acá, ¿sí?, porque son 13, pero les recomiendo, pueden encontrar la Ley 115 en cualquier parte, está en muchas partes, la pueden bajar y la pueden leer. Yo pienso que esto nos ahorra muchas discusiones, pues no podemos dejar un tema tan importante a la decisión de los consumidores en un mercado educativo. La educación es un servicio público y la sociedad ya ha definido en la Constitución y en la Ley 115 para qué quiere la educación en este país. Los conceptos de calidad de servicio provenientes del mundo empresarial se basan sobre todo en criterios individuales centrados en la satisfacción del cliente, algo que es absurdo para el caso de la educación. Sería como si quisiéramos saber qué universidad o qué institución de educación superior es mejor, ¿sí?, haciendo una encuesta a los usuarios, a los clientes, diciendo, ¿usted qué tan satisfecho está con la educación en su universidad? 5, 4, 3. Entonces, la universidad que sacara mayor puntaje, entonces sería la mejor universidad del país. O sea, es absurdo que los criterios que normalmente nos dicen desde el mundo empresarial sobre la satisfacción del cliente funcionen. La educación es un servicio público y está para unas razones públicas también. Y eso está ya establecido, por lo menos por ley, mientras no se cambie. Yo personalmente, ya reitero que estoy de acuerdo con lo que allí se dice. Hablar de calidad de educación es además muy complejo, supremamente complejo, porque a diferencia de otros productos o servicios, el qué de la educación, es decir, los fines, en la práctica no se pueden desligar del qué, no se puede desligar ni del cómo, es decir, los fines no se pueden desligar de los medios, están ligados inextricablemente, son interdependientes. Esto plantea unos retos gigantescos y tiene grandes implicaciones en el concepto de calidad, en los criterios de evaluación y en los mecanismos de control, porque los cómo y los procesos son, en realidad, cuando hablamos del mundo educativo, muy controvertidos y polémicos, son muy complejos. Entonces, pasaré al segundo punto, porque no tengo tiempo de desarrollar más este, pero ¿quiénes y cómo deben garantizar? ¿Quiénes son y cómo deben ponerse las condiciones para que la educación superior sea de calidad? Es decir, según mi punto de vista, para que logre los objetivos que le pone el país. La propuesta de reforma que fue presentada por el gobierno se orientaba exclusivamente a crear un sistema de evaluación de la calidad, pero en ningún momento se comprometía a crear un sistema de calidad. Y yo creo que la labor del Estado no es solamente ejercer el control de la calidad, sino sobre todo poner los medios y las condiciones para mejorarla. Esto implica crear infraestructuras, poner bases tecnológicas, formar profesores, financiar, mejorar procesos, fortalecer autonomía y autorregulación,
etcétera, etcétera. Sobre esto ya hablé más ampliamente en una ocasión anterior y además a ellos se han referido ampliamente mis antecesores. Por eso voy a pasar al tercer y último punto, que es sobre evaluación, aseguramiento y control de calidad. La evaluación es simplemente un instrumento, pero actualmente se ha convertido en un objetivo. En realidad, lo que está pasando ahora no es que exista algo que se llame calidad, nadie sabe lo que es la calidad, y que supondríamos que habría algo que se llama calidad y que para saber si se está logrando hay que evaluarlo o medirlo. Lo que viene sucediendo en estos últimos años es exactamente lo contrario. Lo que se puede medir, evaluar, lo que termina siendo evaluado y medido es lo que llamamos calidad, y eso es absolutamente falso. Hay una presión muy grande, tanto a nivel nacional como internacional, por establecer unos indicadores y unos estándares de calidad. Las presiones tienen que ver con construir unos mecanismos de control externos a las instituciones y a los agentes involucrados. Tiene que ver con introducir unas lógicas competitivas y de mercado basadas en comparaciones y rankings nacionales e internacionales. Tiene que ver también con la internacionalización y con la creación de espacios regionales de educación superior y facilitar la homologación de títulos, cursos, la movilidad de estudiantes y profesores, algo que posiblemente sea deseable. Y también por la rendición de cuentas ante la sociedad. Entonces tenemos unas tensiones muy grandes frente a lo que es evaluar la calidad entre unas demandas que son exógenas o externas a nosotros y unas demandas endógenas. Yo creo que es imposible en la práctica responder en forma coherente y eficiente a todas estas demandas, lo cual implicaría que pensando en un sistema de educación superior, este sistema no fuera completamente homogéneo, sino diverso, y que tuviera instituciones y algunos programas más orientados hacia unas demandas más exógenas y otras más endógenas. Ya había dicho anteriormente que en educación normalmente son más importantes los procesos que los mismos resultados, el cómo se hacen las cosas que el qué se hace. Sin embargo, la evaluación se ha ido orientando cada vez más a los resultados, a los outputs, y a considerar cada menos los insumos, las condiciones en las que se trabaja, los inputs. Esto ha tenido consecuencias perversas. Por ejemplo, desde el fraude académico, para poner solamente una cifra, una encuesta reciente entre dos de las mejores universidades de esta ciudad, una pública y una privada, en esa encuesta los estudiantes dicen que el 93% ha hecho fraude académico. ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿hasta dónde nos está llevando esta lógica evaluativa de resultados? Entonces, digo que este centrarse en los resultados, los outputs, nos lleva, por un lado, al fraude académico y nos lleva también, como se ha demostrado en numerosos estudios que muestro en los trabajos publicados, llevan a reducir la integralidad de los procesos a un entrenamiento instrumental para tener éxitos en unas pruebas o para cumplir formalmente con unos indicadores. Ya dije cómo una universidad de acá, de Bogotá, está ya anunciando a sus estudiantes universitarios que va a abrir unos cursos para pasar los ECAES, ¿sí? O las pruebas ADERPRO. Y muy probablemente en un tiempo lo que vamos a tener son validaderos alrededor de las universidades en el cual uno va a validar no digamos el ICFES, sino el título de grado. La propuesta de evaluación en una nueva ley, por el contrario, debe priorizar los inputs, las condiciones en las que se trabaja para fortalecer la autonomía y, consecuentemente, posibilitar la rendición de cuentas responsable de las instituciones y programas ante la sociedad y ante el Estado. Es lógico suponer que si una institución, por ejemplo, cuenta con las instalaciones, equipos, tecnologías adecuadas, con el personal adecuado y suficientemente formado, con los recursos necesarios para cumplir sus objetivos misionales, esta institución va a hacer bien las cosas y va a ser capaz de rendir cuentas ante la sociedad por lo que hace. En segundo lugar, la evaluación debe evaluar los procesos. Ya dije anteriormente que el cómo se hacen las cosas es más importante tal vez que los resultados.
Especialmente es importante evaluar si las instituciones y los programas han creado mecanismos internos y externos de regulación, si reflexionan sobre lo que están haciendo y cómo lo están haciendo, si crean planes de mejoramiento a partir de dichos análisis, como muy bien dijo el profesor que venía delegado de SCUN. En tercer lugar, y dándole menor importancia que a los dos aspectos anteriores, habría que evaluar algunos de los resultados. Tarea esta muy difícil de especificar y mucho más de medir. Por ejemplo, ¿cómo medir lo ciudadano o lo ético que es un estudiante? ¿Cómo saber si esa ciudadanía o esa ética es el resultado de una clase de matemáticas o de la participación en un grupo de teatro universitario? Por ejemplo, en varias disciplinas muy pocas veces se tiene éxito en un experimento científico y resulta mucho más importante la capacidad de aprender de los fracasos que tener siempre éxito. ¿Cómo medir esto? ¿Cómo respetar las especificidades de las disciplinas, de las profesiones, con una evaluación de resultados que normalmente se hace con papel y lápiz? La evaluación de los resultados en educación suele ser la menos válida en el sentido técnico de la medición, es decir, rara vez logra medir lo que quiere o dice medir, y tampoco logra ser objetiva, pues desconoce la inmensa variabilidad de los evaluados, no reconoce sus especificidades y por lo tanto termina privilegiando a unos y castigando a otros. Considero que es necesario periódicamente realizar evaluaciones externas de resultados, pero este tipo de evaluaciones, a diferencia de lo que sucede hoy, deberían ser las menos valoradas y las más críticamente consideradas. Simplemente arrojarían algunos datos extremadamente parciales que permitirían construir algunas hipótesis para posteriores investigaciones de fondo sobre lo que está pasando en el sistema de educación superior en una institución o en un programa. En síntesis, la política de control de calidad, no la política de calidad, que es otra cosa, se debería orientar más bien hacia procesos de acreditación y autoevaluación, hacia el fortalecimiento de la autonomía, la capacidad de autorregulación de los programas e instituciones y de la capacidad de rendir cuentas ante la sociedad. Debemos confiar en que un grupo de personas profesionales, en un contexto adecuado y con los medios adecuados, sean capaces de hacer lo que saben hacer como profesionales y rendir cuentas ante la sociedad y ante los pares por lo que deben hacer. Únicamente para las instituciones o programas que no cuentan con las condiciones para desarrollar su labor, debería haber un control y supervisión externo mucho mayor y permanente en orden a que se generen dichas condiciones y a que se fortalezcan esos procesos de autorregulación y de capacidad de rendición de cuentas. Muchas gracias a la MANE por abrir este tipo de espacios, por haberme invitado y por el trabajo tan arduo que están realizando para que tengamos en este país una educación realmente digna. Gracias.